En esta mañana, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Victoria Arboleda. Mis amigos, todos mis amigos me llaman Vicky, o bueno, la mayoría por lo menos. Y participo en el equipo de alabanza y participo como maestra de las escuelas de CEFI. Y valga la cuña, invitarlos a que se vinculen a las escuelas. Realmente es bellísimo. Cuando ustedes estén allí se van a dar cuenta que realmente vale la pena. Y en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que es propicio en el mes de octubre, y es el tema de la Reforma Protestante. Y es un tema propicio porque a los evangélicos nos hemos autodenominado desde este momento los protestantes, pero posiblemente no sea claro para todos qué es lo que protestamos. O sea, protestamos por protestar, somos los revoltosos del paseo y por eso nos llaman los protestantes. Somos los que andamos haciendo bulla y nos llaman bullosos y protestantes porque hacemos mucha bulla. No, hay una razón. Entonces, en esta mañana vamos a dar un paseo, un vuelo por lo que se llama las 5 solas, y vamos a ver de qué se trata las 5 solas. Las 5 solas se originan a raíz de la Reforma Protestante, que toma como punto de referencia el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero en la catedral de Wittenberg coloca las 95 tesis o 95 puntos de Martín Lutero. Él era un monje alemán y coloca 95 tesis que hablan de lo que hacía la Iglesia Católica Romana en ese momento, que no coincidía con lo que estaba en las Escrituras. Entonces, él, después de pensarlo, de hablarles, y nadie les paraba bolas, nadie lo tomaba en cuenta, entonces él hace las tesis, las 95 tesis, y las clava en la puerta de la capilla, y esto arma una revuelta. Esto arma una manifestación, una cuasi revolución. Esto origina una reforma, que es lo que nosotros conocemos como la Reforma. En la historia está determinada de esa manera. ¿Y por qué la Reforma? Porque la Iglesia Católica Romana en este momento era un siamés con el Estado. Entonces la Iglesia Católica quitaba y ponía reyes. La Iglesia Católica determinaba lo que se hacía y lo que no se hacía. Y adicional estaban teniendo conductas que no se ajustaban a lo que los monjes que participan en esta reforma conocían que había en la palabra. Participan varios, pero podemos tener en cuenta principalmente a Ulrico Zwinglio en Suiza y a Calvino en Francia. Pero porque esto es relevante para nosotros. Resulta que estas 95 tesis nosotros las podemos, o fueron resumidas en las 5 solas. O sea que la predicación de hoy es de historia, sí, algo así. Pero la historia siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, se resumen en 5 solas lo que vamos a ver en esta mañana. Nos las vamos a aprender. Entonces, papel y lápiz, hago evaluación al final. Si les dije que era maestra, ¿cierto? Listo, la primera. Entonces, todos vamos a aprender. La primera sola es sola escritura, es decir, solo la escritura. Y entiéndase escritura con E mayúscula, porque no es cualquier escritura, es la escritura. Entonces, ¿qué pasaba? Como primera medida en esta zona, Martín Lutero afirma y coloca como algo importante, como un parámetro de inicio, es que la escritura, y solo la escritura, es el parámetro que define nuestra vida práctica como cristianos y nuestra fe. ¿Y por qué era importante en este momento? Porque resultaba que estaba la Biblia por un lado, y lo que decían en este momento se conoce como las encíclicas papales, creo que se llaman así. Entonces eran como mandatos del Papa, y eso tenía que ser tomado al nivel de la escritura. Entonces, si el Papa decía es de noche al mediodía, entonces todo el mundo decía si es de noche al mediodía, porque así lo había dicho.
Entonces Martín Lutero les dice, primera sola, la escritura es la única que dicta los aspectos prácticos de nuestra vida. Y las tradiciones y nuestras enseñanzas y lo que nosotros vivimos o practicamos tiene que estar basado en la palabra. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Imagínense que en este momento la iglesia no tenía acceso a la Biblia como la tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros si queremos tener 10 tipos de Biblia en el celular, las tenemos. Tenemos todas las versiones en todos los idiomas, con todos los comentarios, estudios, todo lo que queramos lo podemos tener. Pero en ese momento la Biblia estaba restringida a los que la leían, o sea, al clérigo, a los papas, a las personas que estaban en los cardenales y toda esta jerarquía. Es decir, que el pueblo no podía validar si lo que le estaban diciendo en el atril, en donde estaba en la reunión de la iglesia, era cierto o no era cierto. Ellos solamente tenían la voz de quien predicaba, como la Biblia. Pero a diferencia de nosotros sí tenemos a nuestro alcance la Biblia. Y eso hace una gran diferencia. Porque si yo, por ejemplo, me paro en este momento y les digo, imagínense hermanos, amigos y hermanos, que a partir de este momento no vamos a volver a tomar la cena. Y ustedes me miran, ¿y por qué? No, porque es que eso ya está pasado de moda. Eso ya no se usa. De ahora en adelante no va a ser la cena, ya no vamos a tomar más cena. Entonces, como ustedes en esta época, si hubiera sido de esta forma, ustedes dirían, bueno, pues si lo dicen allá, pues debe ser que sí. Pero en este momento aquí, ustedes deberían de poder decir o deberían de hacer, y se levantan la mano y me dicen, Victoria, ¿y esto en qué parte de la Biblia está? ¿Dónde dice que la cena caduca o se hace hasta que si el Señor Jesucristo no ha llegado hasta el 2024 ya no va más? Entonces yo les digo, no, pero es que yo se los estoy diciendo. Y ustedes me dicen, eso no es suficiente. La Biblia, ¿dónde lo dice? Pero para que podamos llegar a ese punto de que ustedes se levanten y me digan, Victoria, lo que usted está diciendo es incorrecto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que ustedes conozcan la Biblia. Porque si no, ustedes a mí me van a creer. Si ustedes no conocen la Biblia, si no han pasado tiempo meditándola, si no han buscado, si no han sentido esa inquietud por saber qué hay en ella, pues cualquier persona va a venir y les va a decir cualquier cosa. Y como no la conocemos, ¿qué vamos a decir? Sí. Esa es la gran diferencia con los católicos cristianos de este momento a los cristianos y católicos de este momento de la humanidad. Y aquí es donde va la primera cuña de la enseñanza. Es necesario que aprendamos a estudiar la Biblia. No es suficiente con quedarnos con la predicación del domingo. No es suficiente con venir un jueves. No es suficiente con estar aquí un tiempo. No, nosotros tenemos que tener un tiempo en el que busquemos la palabra y en el que dejemos que la palabra nos esculque a nosotros, para que pudiendo tomar decisiones a la derecha, a la izquierda, tomemos la decisión correcta. Yo no puedo saber cuál es la decisión correcta que ustedes van a tomar. ¿Compro o vendo? ¿Trabajo o doy trabajo? ¿Renuncio o me quedo? ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio ingeniería o astronomía? Yo no conozco eso y nadie lo podría saber más que Dios y el que debe tomar la decisión. Pero si no pasamos tiempo con Dios, leyendo su palabra, aprendiendo a oír la voz de Dios, entonces nosotros no vamos a saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se ajusta a la escritura y qué no se ajusta a la escritura. Alguna vez escuché que había una persona, en los centros de dinero, donde cuentan muchísimo dinero físico, necesitan que las personas que cuenten el dinero puedan identificar el billete falso del verdadero. Ellos tienen que poder. Imagínense qué hacen. ¿Ustedes qué creen que tienen que hacer
para poder detectar el falso del verdadero. Tienen que contar muchísimos billetes verdaderos para que cuando pase el falso, la persona lo distinga por el tacto. Entonces pasa. Uy, no. Entonces, no, este está falso. ¿Y cómo lo supo? Porque su dedo, su tacto, ya estaba afinado y ya podía determinar cuál era el billete bueno del billete malo. Eso nos pasa cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Cuando yo leo su palabra, yo puedo empezar. Nos pasa lo del billete. Pasa. No, este no. Esto no me suena. Esto no me cuadra. Esto no. Y nos queda esa inquietud en el corazón y Dios permite que de esa forma nos alerta. Es como una campanita. Así que cuando yo le doy el lugar a la escritura como prioridad, como mi brújula, como mi carta de navegación si fuera un barco, le doy esa prioridad, entonces yo me puedo dar cuenta cuando se me quiere colar un billete falso. Pero si yo no practico en conocer los billetes buenos, pues podrían pasárseme bastantes falsos. La veracidad de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia no está en duda. Para los cristianos eso no debe ser una situación. Nosotros debemos creer absolutamente lo que dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque lo dice la Biblia. Y porque hay muchas pruebas científicas que nos indican que la Biblia se prueba a sí misma, que en la Biblia no hay contradicción, que la Biblia no necesita que alguien la traduzca, sino que ella se traduce a sí misma y ella se explica a sí misma. Nosotros no necesitamos ningún otro texto para que nos complete la Biblia. Nosotros podemos apoyarnos en muchos textos que nos abren el espacio, comentarios bíblicos, libros de estudio, devocionales, y eso es bueno. Pero la principal fuente, la fuente verídica, la fuente madre, la matriz de mis decisiones debe estar en la Biblia. No en ninguna corriente filosófica, no en alguna persona que me cae bien y que como que habla como bien. Y les cuento, menos en nosotros, en lo que a mí me parece. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? No hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Es decir, que nosotros mismos no somos confiables para tomar decisiones. Y si nosotros no somos confiables, tenemos que buscar a quien sí sea confiable. ¿Y quién es confiable? La palabra de Dios. Así que primer punto, tenemos que revisar en quién estamos apoyándonos para tomar decisiones. ¿Solamente en las noticias económicas? Hay que tenerlas en cuenta, pero ¿qué dice Dios a través qué dice Dios más allá de las noticias económicas? En las noticias geopolíticas, que por estos días están terribles, entonces debo pensar y tomar las decisiones frente a esas noticias. ¿Qué dice Dios de esas noticias? No, es que la Biblia está muy vieja. La Biblia ya tiene ¿cuántos años? No, eso tiene como 3000 años desde que empezaron a escribirla. No, esa vaina está muy vieja, eso está pasado de moda, hay que actualizarlo. La Biblia es vigente siempre. Y la Biblia nos da los parámetros para que tomemos decisiones conforme a lo que Dios está esperando que tomemos decisiones. La Biblia no se envejece, no se desactualiza, no necesita una nueva versión para que sea funcional y para que cumpla el propósito con el cual la envió. Dijo Martín Lutero: a menos que esté convencido por la Escritura y la razón, no acepto la autoridad de los papas y concilios porque se han contradicho entre sí. La Biblia no se contradice. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude, amén. Porque a Martín Lutero, cuando él colocó las 95 tesis, en vista de la revuelta que se estaba armando, le dijeron: retráctese, porque ya el pueblo se estaba levantando. ¿Cómo así? Eso no es así. Luego la Biblia no dice eso. Y ellos entonces, ¿de dónde se lo inventan? Y le dijeron: tiene que retractarse.
Martín Lutero dijo: no me retracto. No me retracto, no se retractó y se dio lugar a la reforma. En 1 Pedro 2:9 dice la palabra: ante todo, o sea, sobre todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. La palabra se explica a sí mismo y la palabra no bajó aquí para que yo pudiera interpretarla y para que yo la acomodara a lo que a mí me gusta. Está mal hecho cuando usamos la palabra para manipularla y para que como cuando a veces torcemos y como que es que aquí está mi hermanito y yo necesito que él entienda, entonces yo cojo la Biblia y no. La Biblia dice lo que dice. La Biblia nos exhorta a lo que nos exhorta. La Biblia nos llama a lo que nos llama, y de eso somos responsables. Y en 1 Timoteo 3, 16, 17, que es un versículo muy conocido, pero que nosotros tenemos que tener súper presente, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso hace la diferencia. Cualquier otro libro puede tener algunas cosas de Dios, pero ningún otro libro se puede decir que es absoluta y totalmente inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Y para qué se hace todo eso? Para que, a fin de que el siervo de Dios, que somos usted y yo, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pero la pregunta: ¿y cómo sabemos cuál es la buena obra? Pues leyendo la palabra sabemos cuál es la buena obra. Si yo no leo la palabra, yo no puedo saber qué es bueno y qué es malo. Porque lo que para la persona X puede ser bueno y para la persona Y es más o menos, y para mí puede ser malo. ¿Quién tiene la última palabra? La palabra. Porque nuestros conceptos están influenciados por nuestra cultura, si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos cierta educación, si crecimos con papá y mamá, si crecimos solo con mamá, si vivimos en un país, si crecimos en otro. Nosotros somos un cúmulo de condiciones que hace que podamos juzgar una cosa de una forma o de otra. Pero quien tiene la última palabra frente a un asunto es la palabra, y nosotros debemos tener en cuenta eso. Entonces, la primera sola, ¿cuál es? No, como que no quedó claro. Daniel, nos toca empezar otra vez. Daniel tampoco está. ¿Cuál es la primera? Sola Escritura. Listo, vamos a la segunda. Sola gracia. Listo. Aquí empezamos con los estudiantes. Y aquí están mis estudiantes. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Quién dijo un don inmerecido de Dios? La gracia es un don inmerecido. ¿Qué significa un don inmerecido? Que yo no tengo que hacer absolutamente nada para amarlo. De manera natural, un hijo no debe necesitar hacer nada para ser amado por su papá. Sencillamente es su hijo y punto. Esa es la naturaleza, aunque últimamente hemos visto variaciones, pero no era lo original. Lo original es que el hijo es amado de forma natural por sus padres. Entonces, para mirar algo, entonces, la gracia es recibir aquello que no me merezco. La gracia es recibir aquello que no me merezco. Y la misericordia es no recibir lo que sí me merezco. ¿Y qué sí me merezco? ¿Qué? ¿Qué me merezco? Me merezco la condenación. Me merezco de ser declarado culpable. Entonces, la gracia es recibir lo que no merezco. ¿Y qué es lo que recibo sin merecer? Amor, salvación, cuidados, provisión. ¿Y qué es
no recibir lo que sí merezco, yo recibo misericordia. Es decir, que esa misericordia hace que yo no esté condenada, que yo haya sido reconciliada, que yo haya sido justificada y que pueda regresar a casa algún día pronto. La salvación es una prueba del amor inmerecido de Dios, por eso es gracia. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no por ninguna obra que hagamos. Ok, quiero que partamos de algo en este momento. Dios es santo, santo y santo. Es 3 veces santo. En ese orden de ideas, nosotros somos pecadores, repecadores y más pecadores. La santidad de Dios no compagina con nuestro pecado. No puede, o sea, eso no hay comunión. Entonces, Dios necesitaba que alguien pagara por la transgresión. Nosotros somos transgresores todo el tiempo. Nosotros somos pecadores. Nosotros no tenemos en valor importante todo lo que Dios hace por nosotros. Nosotros somos egoístas, nosotros somos avaros, nosotros somos no lo mejor. Entonces nosotros tenemos un costal cada uno, y algunos tenemos hasta camionados de pecado que tendríamos que estar cargando. Entonces, para que yo pueda regresar a casa, alguien tiene que pagar por mi pecado. Pero el problema es que yo no puedo pagar por mi pecado, porque yo no soy digna, yo no estoy sin pecado. Es decir, que alguien tiene que pagar por mi pecado. En ese orden de ideas, el único que podía pagar por mi pecado, porque no tenía pecado por sí mismo, es Jesucristo mismo. Por eso entonces el Dios Padre extiende su mano de gracia. Y la extiende a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el único que no tenía que ofrecer sacrificio por Él mismo, porque el Señor Jesucristo no pecó. Yo sé que estas son cosas que todos sabemos, pero hay veces Dios tiene un propósito en hacernoslas recordar. Entonces, Él extiende su mano de gracia a través del Señor Jesucristo para que Él, siendo perfecto varón, pueda morir en la cruz y se lleve todo mi camionado de pecado y el de cada uno de los que tienen camionados durante todo el tiempo que ha existido la humanidad y por todo el tiempo que va a existir hasta que regrese. Esa es la gracia. ¿Alguno de nosotros pidió esa gracia? No. Ni siquiera sabíamos que la necesitábamos. Ahora, la bendición de Dios en Cristo es la única causa eficiente de salvación. ¿Y por qué es la única causa eficiente de salvación? Por lo que acabo de decirles. Solamente había un cordero digno de ser inmolado que pudiera presentarse delante de Dios y pagar el precio por ti y por mí. Si yo me hubiera presentado por Dios, le digo: mira, Señor, yo me sacrifico. A mí Dios me dirá: yo no es suficiente. Nosotros no podemos ni siquiera cubrir el costo de nuestro propio pecado. Somos insuficientes para sobrellevar y para cubrir ese costo. Ahora, esta gracia, por el carácter que les he compartido, es sobrenatural y también actúa a través del Espíritu Santo, porque es que sin el Espíritu Santo no podemos disfrutar de la gracia. No podemos disfrutar de la gracia. Ahora quiero decirles algo, y creo que a veces se nos pasa, a veces no lo recordamos. Nosotros no sabíamos que necesitábamos gracia, sin embargo, Él extendió su mano de gracia. Nosotros no sabíamos que necesitábamos la salvación y Él extendió su mano de salvación. Nosotros no sabíamos que seríamos irremediablemente condenados y pasaríamos el resto de la eternidad de nuestra alma en el lugar de condenación, y Él extendió su mano. Pero quieren que les diga una cosa: aun a pesar de que lo conocemos, la gran mayoría lo sabemos, no le prestamos atención.
no nos importa, no le damos importancia, no lo apreciamos. ¿Por qué? Porque se nos vuelve paisaje, la gracia se nos vuelve paisaje. No agradecemos el sol porque estamos acostumbrados a que el sol sale cada mañana. Nosotros no necesitamos preocuparnos y decirle a Dios en la noche: ay Señor, por favor que mañana salga el sol. Todas las mañanas sale el sol. Y los que tengamos o tienen el privilegio de despertar a la siguiente mañana, hay un sol. Y ninguno de nosotros lo pidió, pero hay un sol cada mañana. Y así pasa con la gracia. Nosotros no la pedimos y aún así la recibimos, pero por eso no la apreciamos. Nosotros no apreciamos el valor de lo que costó la gracia y de lo que sigue costando, porque nosotros seguimos sumando en pecado, seguimos sumando en egoísmo, seguimos sumando en orgullo. Y le echamos y le echamos y le echamos. Ah, no, pues como ay, Dios, el Señor Jesucristo murió por mí. Ahí se va. No. El conocer la gracia nos debe hacer responsables de vivir una vida conforme a la que Dios está esperando de nosotros. La gracia no es una licencia para que yo haga lo que se me dé la voluntad. La gracia es una exhortación para vivir conforme a lo que Dios está esperando de mí. Dios no me da la gracia para que yo haga lo que quiera y sea un pase para que yo haga lo que se me antoje. La gracia es una exhortación para vivir conforme solamente lo que Él quiere que yo viva. La pregunta es: ¿qué tan presente tenemos la gracia y qué tan conscientes somos de la manera en la que debemos vivir? A veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Vivimos por vivir. Y pensamos que tenemos mucho tiempo por delante para arreglar lo que tengamos que arreglar o para arrepentirnos si es el caso, que debemos hacerlo todo el tiempo. Y cuando llegue el momento nos tendremos que ir, y solamente Dios sabe si tendremos tiempo de poner en orden todas las cosas. En lo personal, cerca de las personas que yo conozco, murieron 3 personas en el lapso de 10 días, creo. 3 personas, y les aseguro que las 3 personas tenían planes para hoy. ¿Y qué pasó? El tiempo se acabó para esas personas. ¿Qué hacemos nosotros con la gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay algo importante de la gracia y no quiero dejarlo pasar. La gracia implica que yo no tengo que hacer nada para ser amado. Yo no tengo nada que hacer. Dios me ama porque así lo decidió Él. Imagínense que nosotros no somos así, ojalá fuéramos así. Pero si esa persona es mi amiga, pero hoy no me saludó, ya después, no, ya no la saludo. ¿Quién sabe? Le pedí un favor, pero como no me hizo ese favor, la persona me va a pedir un favor y yo digo: no, porque a mí no me hizo el favor. Entonces las personas tienen que estar hallando mi favor para que yo sea amable. Así soy yo. Y si la persona me cae mal, entonces yo no le hago el favor. O si no, yo me desquito, o ya no tengo la misma disposición de colaborarle. Imagínense que Dios fuera así con nosotros. Eso sería terrible. No, pues apagamos y vámonos. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es mezquino. Dios no se está fijando en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer para amarnos. Dios nos demuestra su amor todo el tiempo. Pero ¿cómo somos nosotros con las demás personas? Si las personas no hacen lo que yo quiero, entonces pues yo cambio de actitud. No le extiendo la mano, no le sonrío, no le ayudo cuando puedo ayudarle, me desquito. Así lo hacemos. Menos mal que Dios no es como nosotros. Pero ojalá nosotros si fuéramos como Dios. Pero una de las cosas que más tenemos que tener presentes con la gracia es que Dios me ama porque así lo decidió. Así que ni tú ni yo tenemos que hacer algo para que Dios nos ame. Y a veces estamos en un mundo en el que todo el tiempo estamos buscando darle la talla a
ser suficiente para nuestros jefes, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para el vecino, para nuestra familia política, para todo el mundo. Porque si no somos suficientes, no nos aman. Pero imagínense que eso no es amor, eso es conveniencia. En cambio, Dios sí nos ama sin fijarse en que tú hagas o dejes de hacer. Ahora, eso no significa que tú hagas y dejes de hacer lo que tú quieres. No, significa que ese amor te debe hacer tomar las decisiones que respondan a ese amor. ¿Con qué? Con amor. Pero tengo que decirte hoy que no importa la circunstancia que tú estés pasando, Dios te ama y eres suficiente para Él. Dios te ama con amor eterno y prolonga cada día su misericordia sobre ti. Y no significa que Él no se dé cuenta de tus errores, no significa que Él no se dé cuenta de todo lo que tú te equivocas. No, significa que te ama a pesar de tus errores y te ama a pesar de todo lo que tú te equivocas. Y a veces necesitamos escuchar eso, porque estamos en un mundo en el que siempre estamos cumpliendo para satisfacer a alguien, para ser suficiente para alguien, para darle la talla a alguien. Pero yo no tengo que darle la talla a Dios. Yo debo ser agradecida con Él. Pero eso lo único que hace es que yo responda al amor con amor. Pero Él me ama. ¿Cuántos fracasos hemos sumado? Yo he sumado muchísimos. Pero ninguno de esos fracasos ha hecho que esa gracia esté en mi vida todos los días que yo he podido vivir en esta tierra. Y creo que es importante que lo recordemos. La gracia no se compra, la gracia no se merece, la gracia se recibe. Y quisiera pedirte que cerraras tus ojos por unos segundos. Y quisiera que le dijeras a tu alma, Dios me ama. Dios me ama. Debo responder a su amor con amor, pero Él me ama. No necesito hacer nada en particular. Dios me ama. No me ama porque me lo merezca, no me ama porque yo haya hecho los méritos. Me ama porque Él lo decidió de esa forma. Y eso debe confortar mi corazón, debe hacerme sentir con más calma y más tranquilidad. Y debe hacerme sentir que las cosas, por más difíciles que sean, nunca camino sola, nunca voy sola, ni voy solo. Él camina de mi mano. Y aunque yo me equivoque, Él sigue estando así. Así que yo te pido, Señor, que nos permitas dejar de pedirle a las personas que sean suficientes para nosotros. Que podamos ser un poquito como tú. Servir, amar, extender la mano, apoyar, perdonar, aun cuando las personas no hagan lo que yo estoy esperando, aun cuando no sean lo que yo espero y lo que yo quiero. En la tercera sola encontramos que es la sola fide, que es solo fe. Entonces, una va enlazada con la otra. Nosotros somos justificados solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción posible de la norma perfecta de Dios. Y esto quiero explicárselos de una manera. Resulta que hubo un muchacho, esta es una historia, un muchacho va en un accidente y se estrella. Y el muchacho es un loco, el muchacho no es un muchacho recomendable. Y resulta que el policía que anda detrás de ese muchacho, porque el muchacho cada ratico está metido en problemas, va y lo lleva delante del juez. ¿Y a qué no saben? El juez es el papá del muchacho. Entonces el policía muy feliz lleva al muchacho donde el juez y le dice: este señor hizo este daño, hizo este daño, hizo este daño y este daño. ¿Qué vamos a hacer con él? Él estaba esperando que el juez perdonara, pues porque ¿qué? Pues porque era su hijo. Entonces el juez mira al muchacho, mira al policía, y entonces el policía le dice: ¿y cómo va a declarar al ciudadano? Él le dice: culpable. ¡Oh!
¿Cómo así? ¿Culpable? Sí, claro, es culpable. ¿No hizo lo que usted dice que hizo? Sí, claro. Ah, bueno, es culpable. Y entonces el muchacho levanta, abre los ojos y dice, no, ahora sí. Resulta que ese juez se baja de su lugar, se quita la capa de juez, se baja de ese lugar y se mete la mano a la billetera y dice, ahora soy papá y yo voy a pagar por lo que él dañó. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nosotros, el enemigo nos lleva todo el tiempo y nos acusa delante de Dios y nos dice, él, María Victoria es desobediente, María Victoria es egoísta, María Victoria es irrespetuosa, María Victoria es desconsiderada. ¿Cómo vas a declarar a María Victoria? Culpable. Pero Él viene y paga por mí. Él paga el precio de mi transgresión. Él paga el precio de mi pecado. Eso es lo que significa que solamente la fe en que ese Padre, aun cuando es juez, viene y se coloca de mi lado. Yo tengo la fe de que ese Dios maravilloso, ese Dios Padre, se pone de mi lado y que yo no necesito a nadie más. Yo no necesito tener fe en nadie más. Yo no necesito descansar mi esperanza ni mi fe en mi jefe, ni en mis padres, ni en mis amigos, ni en lo que tengo en el banco, ni en mi experiencia, ni en la carrera que estudié, ni en lo tesa que soy, ni en la experiencia que llevo con el tiempo trabajado. Nada de eso me sirve. Mi fe está puesta en que solo en Él yo tengo esperanza. Porque todo lo que he mencionado y aún más se derrumba como un castillo de naipes cuando yo necesito que alguien extienda la mano y pague por mí. Porque cuando realmente necesitamos a alguien, quedan muy pocos y al final solo Él. Entonces este juez, al pagar por su hijo, hace justicia. O sea, al declararlo culpable, ¿qué hace? Hace justicia. El muchacho es, yo soy culpable, pero al pagar por mí, me justifica y paga por mis errores. Listo, entonces va. El 1 es el que, sola escritura. La 2 es solo gracia. Y el 3 es solo fe. El 4 es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. En nada ni nadie más se puede salvar. No hay nadie más. Empezando porque nosotros mismos, como lo habíamos hablado antes, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Entonces el Señor Dios Padre se baja de su trono y paga. ¿Y cuál es la manera de pagar? El mismo Dios, que es el Señor Jesucristo, va a la cruz y paga por mí. Entrega hasta la última gota de sangre por mí. ¿Yo me lo merezco? No. ¿Yo lo pedí? No. ¿Tengo con qué pagarlo? No. Pero aún así lo recibo. Por eso es que solo en Cristo puede haber salvación, porque nadie más va a pagar por mí. Dice la palabra que con dificultad alguien moriría por un justo, pero les aseguro que en lo personal yo no sería esa justa por la cual valdría la pena morir. Así que si con dificultad alguien muere por un justo, pues con nadie va a morir por mí. Y si nadie va a morir por mí, solamente uno murió por mí. Solamente en Cristo encuentro la salvación. Es solamente en Cristo encuentro que alguien realmente cubra todos mis pecados y se haga cargo de todas las cosas que yo no debía haber hecho. Si no se declara la redención de Cristo y si no se insta la fe en su resurrección, no se ha predicado el evangelio. Imagínense que hay muchas personas que dicen: no, Jesús fue una buena persona, fue un buen maestro, tiene unas buenas ideas, es un hombre altruista, generoso. Sí,
sí, hay algunas ideas que sí estoy de acuerdo, pero hasta ahí van. No aceptan ni que murió en la cruz por ellos y muchísimo menos que resucitó. Entonces, si yo en mi vida puedo decir, Jesús es una buena persona, sí, me gustan sus conceptos, pienso que son nobles, pero no acepto que murió por mí y tampoco acepto que fue resucitado de entre los muertos, entonces no hay nada que hacer. Si no hay resurrección, no hay salvación. Porque el Señor Jesucristo bajó a los infiernos como condenado. Cuando el Señor Jesucristo se carga de todo nuestro pecado y comparece delante del juez, ¿cómo está? Es culpable. ¿Por qué? Porque lleva los pecados tuyos y con los míos ya el tope ya estaba dado. Entonces imagínense que lleva los de toda la humanidad y Dios Padre, ¿qué dice? Culpable. Y cuando dice que es culpable, el Señor Jesucristo muere. ¿Y a dónde tiene que ir? ¿A dónde van los culpables? ¿Y dónde van los culpables? Al infierno. Pero al haber sido Él el cordero, el único cordero que podía rescatarnos, Dios Padre levanta al Señor Jesucristo de entre los muertos y lo hace victorioso y lo hace que viva y que muchas personas puedan verlo vivo. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que nuestro Salvador vive, nuestro Salvador resucitó, nuestro Salvador está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro Salvador está pronto a regresar por nosotros. Y si no es esa nuestra esperanza, no tenemos esperanza. Así que eso tiene que ser importante para nosotros. Solo Cristo, solo en Él tenemos esa esperanza. Solamente en el que resucitó de los muertos hay verdadera vida eterna, hay verdadera esperanza. O sea, el primero es que solo escritura. El segundo, solo gracia. El tercero, solo fe. El cuarto, solo Cristo. Y ahora vamos a ver la última de la sola, que es soli deo gloria. Y dice ahí que solo la gloria es para Dios. La salvación es de Dios y Él la ha realizado solo para su gloria. La palabra dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hay muchas personas que hacen charlas y dicen: nosotros vinimos a este mundo a ser felices, a ser plenos. No, la palabra dice que nosotros hemos venido para la alabanza de su nombre. Y todos, en mayor o en menor, y no significa que tengan mayores dones o no. Lo que pasa es que muchos no se han dado cuenta que tienen dones. Y si los tienen, no los han utilizado. Pero Dios ha entregado dones a cada uno de nosotros. Pero ¿saben cuál es el problema de los dones? Que cuando todo sale bien, nos inflamos. Es que yo sí soy una tesa para cantar, yo soy una tesa para enseñar, yo soy una tesa para trabajar. María Victoria es lo mejor. Y entonces resulta que ustedes conocen el bofe. ¿Han visto el bofe? ¿Cómo es el bofe antes de cocinarse? ¿Y cómo es el bofe cuando se cocina? Eso es una cosa así que se sale de la olla. Eso se infla como si fuera un globo. Eso pasa cuando nosotros nos quedamos con la gloria que le corresponde a Dios. Nuestro corazón se vanagloria, nuestro corazón se ensancha, nuestro corazón no cabe. Y cuando le permitimos eso a nuestro corazón, nuestras rodillas se endurecen y ya no podemos humillarnos. Ya nos cuesta pedir perdón, ya nos cuesta reconocer nuestros errores. Todo lo que nosotros hacemos es para Él, es en Él y es por Él. Nosotros no tenemos nada digno de admiración. Yo, María Victoria, en mí misma no tengo absolutamente nada de lo cual pueda gloriarme. Todo lo que yo puedo hacer, lo hago porque a Él le ha parecido que puedo hacerlo, y el mérito es solo de Él. Yo por mis propios medios no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho hasta ahora.
Pero nos parece muy bueno que si nos llevemos un pedacito del crédito, ¿cierto? Tampoco es que sea tan malo. Pero es que resulta que ese crédito es como la levadura que leuda la masa, la hace inflar, así como el bofe. Entonces yo no le doy la gloria a Dios, yo no declaro, no reconozco que Él es el que se lleva el mérito, sino que soy yo la que se lo lleva. Entonces ya me crecí. Entonces me dicen: ay, María Victoria, ¿puedo ir a lavar los baños? Ay, no, yo soy del equipo de alabanza y yo soy maestra. No, yo ir a lavar los baños, no, ¿cómo si que vaya otro? No, yo no estoy para eso. Entonces me vuelvo orgullosa, prepotente, pasada. Y adivinen qué pasa con cuando las personas son altivas. ¿Qué dice la palabra? Que a los altivos Dios los mira ¿qué? O sea que quedó tan lejos de Dios cuando la gloria de Dios me la quedó para mí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo no estoy llamado a hacer nada para la gloria mía, nada para que yo me vea más bonita, nada para que yo luzca, nada para que me den el crédito, nada. Que Dios en su infinita misericordia nos coloca en un lugar especial, sí. Pero yo tengo que mantener el bofe de mi corazón en donde desinflado hasta no más poder, porque ese corazón es engañoso y me hace pasar muchísimas vergüenzas. Dice la palabra en Filipenses 3, 14, 15: hermanos, dice Pablo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Al final de esta carrera efectivamente se habrá un premio. Entonces unos se presentarán delante del trono blanco. ¿Quién se quiere presentar delante del trono blanco? Uy, no, yo en el trono blanco no me quiero presentar. No. Delante del trono blanco, ¿quién se va a presentar? Delante del trono blanco se van a presentar los que no creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes quieren presentarse delante del tribunal de Cristo? ¿Y los otros no van a presentarse? Les cuento que todos nos vamos a tener que presentar. O sea que delante del tribunal de Cristo nos vamos a presentar los que hayamos creído en el Señor Jesucristo. Allí va a ser ese momento en el que vamos a poder, con vestiduras blancas, traer delante de Él nuestras coronas. Y así no hubiera corona, presentarme delante de Él ya sería lo máximo. Yo necesito tener presente estas 5 solas para verificar que en mi cuarto de San Alejo esté lo suficientemente limpio. Aquí las mamás me dirán que no me dejan mentir, que siempre tienen un cuarto que limpian, no sé, cada mes, y siempre sale ¿qué? Mugre. Y siempre salen cosas que uno dice: ¿y esto para qué lo necesito? Nuestro corazón es así como este mueble. Se acumula mugre, se hospedan actitudes, formas de hablar, formas de dirigirnos, decisiones que no debimos haber tomado, nos equivocamos. Así es nuestro cuarto. A este cuarto hay que hacerle un mantenimiento, a este cuarto hay que hacerle una reforma, hay que hacerle una revuelta y decirle: Señor, de acuerdo a esas 5 solas, dime qué debo quitar, qué se debe modificar, qué debo cambiar. Nosotros como iglesia necesitamos revisar eso. El hecho de que yo lo haga de esa forma en este momento no significa que se pueda hacer mejor, que se pueda hacer de otra forma, o que se pueda hacer o se pueda evitar y hacer otra cosa. Pero todo eso de acuerdo a lo que Dios me explique, me revele a través de su palabra por la acción del Espíritu Santo.
Nuestras decisiones deben estar tomadas a través de estas 5 solas, todos los días. Necesitamos pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas, porque por nuestros propios méritos todo está perfecto, todo está bien, pero cuando vemos en el cuarto nos damos cuenta que ya se acumuló demasiado mugre y que ya hay cosas que ya no van. Pueden ponerse en pie, por favor. Señor de los cielos, en esta mañana queremos decirte gracias, porque tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad. Tú nos exhortas, tú nos animas, tú nos confrontas. Y yo te pido, Señor, que nos hagas revisar nuestro cuarto, si necesita una reforma, si necesita una revuelta, si necesita una transformación, porque a nuestros ojos podría estar bien, pero tal vez delante de ti haya mucho que ajustar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por las personas que estamos aquí reunidas. Gracias por amarnos. Gracias por los que vinieron hoy, que no habían venido antes. Gracias por los que somos de casa, pero ahora todos somos de casa. Señor, permíteme anclarme a esas solas, anclarme a tu palabra, anclarme a la gracia, anclarme a la fe, anclarme a mi Señor Jesucristo, anclarme, Señor, a que la gloria solamente te pertenece a ti. Solamente te pertenece a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi. Gracias. Señor hermoso, permíteme aferrarme a la roca que eres tú, entregarte mis argumentos, mis pareceres, mi forma de hacer las cosas. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más